Y vamos a estar viendo acerca de lo que Dios dice acerca de ser un instrumento útil. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles de Dios? ¿Sí? Entonces, bueno, ese será como el, el lema de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y también, si Dios permite, el día de mañana, de ser instrumentos útiles. ¿Cómo es un instrumento útil? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de ser? Cosas que debemos hacer como instrumentos útiles. Según de Timoteo capítulo 2, verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, Pablo escribiendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos alumbres nuestros ojos, que tú, Señor, nos des entendimiento. Ayúdanos, oh Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdame a transmitir tu palabra con gracia, con poder, con exactitud, y que tu pueblo sea bendecido, edificado, desafiado, levantado, orientado por tu bella palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pablo decía, estaba escribiendo a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Casi todos los papás, sus consejos son para el bien de sus hijos, ¿o no? Y nuestro Padre Celestial que nos ha dado la Biblia, cuando usted ve algo en la Biblia, es para su bien. Aunque usted diga, no me gusta este versículo. Pero cuando un padre le escribe, le dice algo, es para su bien. Los niños, ¿no? Pero yo quiero ir a jugar con mi amiguita y no, hija, será muy noche. Pero yo quiero, no, porque yo sé que cuando tú no duermes mucho, no sirves para nada y no aprendes nada en la escuela el día que viene, ¿no? Y porque tú eres mamá. Entonces yo creo que Pablo también daba buenos consejos a Timoteo. Pero nuestro Padre Celestial, Él es el autor de toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la escritura es para nuestro bien. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en el leer la Biblia, a veces nosotros vemos cosas que nosotros podemos decir, ¿pero por qué? Pero a mí no me parece o hasta no me gusta. Pero nosotros tenemos que creer que Dios es mucho más sabio que todos nosotros juntos aquí. Y sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿De acuerdo? Entonces Pablo escribe como un padre. Tú pues, hijo mío, y Dios está escribiéndonos como hijos, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, digan conmigo, esfuérzate. Esa palabra en el griego significa hacer fuerte, significa hacer capaz, también significa fortalecer. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Pues la Biblia nos enseña que la fuente de la fuerza para el cristiano es Dios. Precisamente es la gracia que Dios da. Y el mundo te enseña, sé fuerte, tú en tu poder, tú por pensar positivamente, tú ponte delante del espejo cada mañana y dile a esa persona que eres grande, que eres invencible, que eres increíble. Ya sales como campeón. Ya voy a vender 1 millón de pesos hoy. Pero esos son todos rollos del mundo. El cristiano
debe de ser fuerte en el Señor, ¿no? ¿Cuántos creen que nuestra fuerza viene de Dios? Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Esfuérzate, o sea, a ser capaz, a ser fuerte, fortalecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Segundo de Corintios 3:5 también, Pablo enseña lo mismo. Segundo de Corintios 3:5, cuando él enseñó, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, la palabra competencia en el griego significa capacidad. Entonces Pablo estaba enseñando, nuestra capacidad proviene de ¿dónde? De Dios. ¿Han oído de un predicador americano muy famoso, Billy Graham? Es un hombre que Dios usó para alcanzar miles de personas en muchos países. Él dijo un día, el día que Dios no tocara esos labios se convertirían en barro. O sea, él sabía que la única manera que él pudiera predicar y llegar a la gente, que la gente fuera tocada, animada, levantada, bendecida, salva, solo por la gracia de Dios. Él lo sabía que solo fue por el toque de Dios. Bueno, nosotros debemos pensar lo mismo. Señor, mi capacidad viene de ti. Mi fuerza viene de ti. Amén. Y no de mí. No de mí. La Biblia habla acerca de todas mis fuentes están en ti. Así nosotros debemos ver que para un servidor, un instrumento útil, su fuerza es Dios. Su fuerza viene de Dios. Y un instrumento útil necesita la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, Pablo dice, que es en Cristo Jesús. La palabra gracia, escuché una vez al pastor Olivares decir en una prédica, que él dijo, la gracia es el poder capacitador de Dios. Y es cierto, porque la gracia de Dios me cambia, la gracia de Dios me da la habilidad para hacer lo que debo hacer. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, vean lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10, él dice aquí, pero por la gracia de Dios, él no dijo por mí, él no dijo por mis estudios, por mi inteligencia, por mi proponer, por mi ser uno de los más inteligentes en el estado. Por la gracia de Dios, digan conmigo, por la gracia de Dios. ¿Qué dijo? Por la gracia de Dios, ¿qué? Punto. La gracia de Dios te da la habilidad para que seas la persona que Dios quiere que tú seas. Fuera de la gracia de Dios, imposible. Por eso, cualquier servidor, cualquier cristiano reconoce su necesidad de tener la gracia de Dios en su vida, ¿no? El poder capacitador de Dios. También gracia significa, en diferentes diccionarios bíblicos, habla acerca de buena voluntad, bondad, influencia divina. La gracia de Dios, su poder en mi vida, su buena voluntad en mi vida. Otra definición de gracia es la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, o sea, de parte de Dios. Y la gracia de Dios en 1 Corintios 15:10 me enseña que por su gracia puedo ser la persona que Él quiere que sea. Pero también 1 Corintios 15:10 nos enseña que la gracia de Dios me da la habilidad para hacer lo que debo hacer. Porque dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios me da la habilidad para poder hacer lo que debo hacer. O sea, la gracia de Dios es un elemento fundamental para cualquier servidor. Y solo dejar que la gracia de Dios lo llene y fluya en su vida para que usted pueda hacer lo que debe hacer, para que usted pueda ser la persona que Dios quiere que usted sea, ¿no? ¿Y cómo obtiene gracia de Dios? Ir a la fuente, y la fuente es Dios. Primero de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia. ¿Cuántos quieren gracia de Dios? Hay que ir a Él, porque Hebreos 4:16 dice, acerquémonos al trono del ¿qué? ¿Quieres gracia? ¿Puedes comprar medio kilo de gracia en Walmart? ¿En el mercado aquí? En el trono sí, y sin comprar. Puedes acercarte en fe. Lléname, Señor, con tu gracia. Amén. Llénate, acércate al trono. Acércate el que te puede dar gracia. Para que tú seas la persona que Dios quiere. Para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. La Biblia dice, somos salvos por la gracia, ¿no? Por la obra de Dios, su buena voluntad. La Biblia dice en Hechos 6:8 que Esteban, que era un predicador, la Biblia dice en Hechos 6:8 que Esteban era un hombre lleno de gracia. Hechos 6:8. ¿Cuántos quisieran ser hombres y mujeres llenos de gracia? Acércate al trono. Ve a la fuente. Pídele, Señor, lléname con tu gracia. A veces muchas personas nada más están llenas de la gracia de los tacos, pero no están llenas de la gracia de Dios. Vamos a llenarnos con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Es por acercarnos al trono. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gracia, ¿no? Y la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo. Estaba en Juan 1:14. La Biblia dice y Jesús siempre es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo era Él? Lleno de gracia y de verdad. Vamos a llenarnos de la gracia de Dios. Amén. Entonces Pablo enseña en 2 Timoteo 2:1, no, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a hallar la gracia en la persona de Cristo Jesús. Porque nosotros encontramos gracia en Cristo Jesús. Nosotros encontramos fuerza en Cristo Jesús. Nosotros encontramos habilidad en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. 2 Timoteo 1:13 me enseña que encontramos fe y amor en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 1:30 que Él es nuestra justificación, redención y santificación. Y la Biblia dice en Cristo Jesús estamos completos. Tú quitas a Cristo del cristianismo, te quedas con nada. Por eso Cristo siempre debe de ser lo más importante y lo prominente de cualquier iglesia, de cualquier vida cristiana. Amén. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Increíble que yo creo que uno de los errores de la iglesia, la última iglesia en Apocalipsis capítulo 3, era la última iglesia que el Señor Jesús, Él habló a las 7 iglesias. Creo que la última fue la iglesia de Laodicea. Y uno de sus errores de esta iglesia
era una iglesia que ellos aprendían de vivir sin Él. Imagínese, imagínate de tener un cristianismo sin Cristo. Es como de es como de entrar a una empresa de Coca-Cola y no ver botellas de Coca-Cola. Es como de entrar a una empresa de Coca-Cola en ninguno de los, y nunca ver playeras de Coca-Cola, nunca ver gorras de Coca-Cola, en todas las pláticas y los talleres, nunca escuchar acerca de Coca-Cola. No sería congruente. Hoy en día hay iglesias que hablan de muchos temas, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en sus enseñanzas, en sus prédicas, en sus prácticas? Hay cantos de que no están centrados en Cristo. Hay predicadores y maestros que hablan de cualquier otro tema menos a Cristo. Hablan del éxito, hablan de otros temas, de cómo enriquecerse. Quizás temas en sí que no sean malas, pero ¿dónde está Cristo? La Biblia dice que Cristo debe tener la preeminencia en todo. Y si tú vas a una empresa de Coca-Cola, pues esperas que Coca-Cola sea lo más importante, el producto, ¿sí o no? En una iglesia cristiana, Cristo debe ser lo más prominente y lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, ¿sí o no? Debe de ser así. Cristo debe de ser todo. Porque en Cristo nosotros estamos vivos por Él. Somos salvos por Él. No somos nada sin Cristo. Amén. Por eso nosotros debemos tener muy en claro que todo se encuentra en Cristo. Y estamos completos en Cristo. Pero sin Cristo no somos nada, no tenemos nada. Acuérdense que esa iglesia en Apocalipsis capítulo 3, yo creo que está por ahí, por verso 14, 15, por ahí cuando Jesús se dirige a esa iglesia, Jesús comienza a decir que ellos eran tibios. ¿No? ¿Se acuerdan de esa iglesia? Pero esa iglesia, ¿cuál era la confesión de las personas de esa iglesia? Ellos decían, Jesús dijo en verso 17 de Apocalipsis 3, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, eran personas que ellos decían, estamos bien, somos ricos, no tenemos necesidad, me he enriquecido, o sea, mi fuerza, hemos hecho. Pero ¿dónde estaba Jesús? Pues Él dijo, yo estoy en la puerta y llamo. O sea, Él estaba fuera de la iglesia. Él estaba fuera, por eso le estaba tocando la puerta, porque Él no estaba dentro de la iglesia. Y Él quería entrar a la iglesia. Qué terrible de tener una iglesia sin tener Cristo como el centro. No, está muy mal. Y Cristo siempre debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De nuestras vidas, de todo, de su matrimonio, de su vida entera, de sus planes, de su familia, de todo. De nuestra iglesia, por supuesto. Entonces Pablo hablaba acerca de Cristo. Esa gracia en 2 de Timoteo 2:1 encontramos en la persona de Cristo Jesús. Amén. Por eso estamos completos en eso. 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Es importante que seamos oidores y también hacedores, ¿no? La Biblia dice que no seamos solo oidores, pero hacedores también. Pero lo que has oído, nosotros siempre debemos
estar dispuestos de oír, de estar oyendo. Y no solamente de haber oído. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Fíjese que la Biblia dice, la fe viene por el oír. No dice la fe viene por el haber oído. Porque hay algunas personas que dicen, yo antes me congregaba y sí, yo tengo años en pero ¿tú qué? ¿Ahora te congregas? No, pero estoy bien con Dios, Dios me conoce, estoy en mi casa y yo sigo con mi Biblia, pero ya no están oyendo la palabra de Dios. Ellos antes oían. Si tú quieres fortalecer tu fe, tu oír tiene que estar en lo presente. Tienes que estar oyendo. Yo también, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. No decir, yo antes oía, pero debemos estar oyendo, ¿no? Y el oír habla acerca de una actitud de querer aprender. Porque hay algunos que no quieren oír, pero a veces eso demuestra que no quieren aprender. Proverbios 9:9 habla acerca de esto. Dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Un sabio siempre sabe que necesita más. Como me falta, enséñame. En vez de tener la actitud de, ya me lo sé todo. El oír demuestra una buena actitud de, me falta, quiero aprender más. Quiero oír. Apolos en Hechos 18 era un predicador de la palabra. Y cuando dos personas después de escucharlo predicar querían orientarle, la Biblia nos enseña que Él los permitió. Él no puso una actitud diciendo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me van a enseñar? No, Él tenía la actitud. La Biblia dice de Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ustedes que están tomando apuntes están Hechos 18:25. Entonces eso demuestra que en la vida de Apolos él tenía una actitud de, hey Apolos, buena prédica, pero si nos permites quisiéramos darte unos tips para que seas mejor aún. ¿Cuántos creen que podrían ser mejores como personas? ¿Cuántos de ustedes creen que podrían ser mejores como esposas y esposos? Y madres y padres y cristianos. ¿Algunos de ustedes creen que podrían ser mejores servidores? Hay lugar para mejorarnos, ¿sí o no? Apolos tenía esa actitud. Y Apolos, muy buena prédica, pero ¿tienes 5 minutos? Claro. Oye, es muy buen punto. Y Dios te usa, estás lleno de la palabra. Y nosotros siempre debemos tener esa actitud de, hey, quiero oír lo que sea para que yo poder crecer, mejorar, porque nada es perfecto aquí. Uno no sabe todo de cualquier tema. ¿No? Yo nací en Canadá. Sé hablar inglés, pero me falta mucho. A veces yo escucho personas hablar en inglés. ¿Esta palabra qué es? ¿Eso qué está diciendo? Tengo que usar Google. Pues imagínate con el español. Escuché a un pastor predicar en español y decir, no entendí nada. Usé un léxico que estaba en mis apuntes anotando todas las palabras y luego estudiaba. Eso es lo que quería decir. Pero si quiero aprender a mi español, tengo que oír. Tengo que estar abierto a la corrección. Los hermanos de la congregación, yo les he dado
derecho. Yo se los he dicho. Hermanos, cuando ustedes escuchen un error de mi parte, corríjanme por favor. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen con respeto. A veces se me acercan y me dicen, oigan, la prédica del domingo, esa palabra no se debe usar en el púlpito. ¿Qué dije? Esa palabra en Chiapas no es buena palabra. Quizás es una palabra que aprendí en Jalisco. Una palabra que aprendí en el DF. Que transita por tus venas. O algo que de repente cayó re mal en Chiapas, ¿no? Pero ¿cómo voy a mejorarme? ¿Cómo voy a saber si yo no digo quiero oír? Lucas 2:46 nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él también. ¿Y cuántos creen que Jesús es nuestro ejemplo en todo? Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. Digamos, oyéndoles. Imagínense, el gran yo soy, el ser más perfecto imposible, el que es perfecto, oyéndoles. No, hombre, si el Hijo de Dios lo hacía, pues cuánto más nosotros, ¿sí o no? Entonces, les felicito por haber venido hoy ustedes y de ver esa actitud de vamos a escuchar, ¿no? La persona que estuviera compartiendo, pero vamos a oír, vamos a aprender. Amén. Es una actitud muy importante en nuestras vidas como personas, como matrimonio, como hijos, como profesionistas, si queremos crecer. Alguien dijo, cuando ya acabas de aprender, estás acabado. Es cierto, cuando una persona diga, no me vas a enseñar nada. Oye, en vez de, híjoles, ¿qué vamos a hacer en esta empresa? Pues vamos a escuchar porque ellos le va muy bien. No, vamos a invitarle que nos pagar un curso. No, nosotros ya sabemos, estamos pasando por unos baches nada más. Pero si nosotros no nos abrimos para aprender quizás algo nuevo, ¿no? O quizás, es cierto, quizás no estamos abiertos de aprender, oír. Ustedes saben que hace muchos años, hace muchas décadas ya, antes cuando no, en los tiempos cuando no existían lo digital, su reloj digital, su teléfono digital, computadoras, antes todos usaban los relojes tradicionales, ¿no? Pero cuando los asiáticos, cuando ellos comenzaron de promover la idea de un reloj digital, los suizos que ellos eran dominantes en el mercado de relojes, ellos rechazaron la idea. No, nosotros estamos bien, nosotros hemos tenido éxito con los relojes tradicionales. Entonces, bueno, pero los asiáticos dijeron, vamos a vender algo diferente. Y tú ves que hay muchas personas que ni siquiera son dueños de relojes digitales porque todos andan con sus teléfonos, ¿sí o no? O usan en sus carros, o su compu, o en su iPad. Entonces, ¿cuánto más un cristiano? Nosotros debemos estar abiertos también. Señor, hay mucho para aprender en la vida. Y me falta mucho. ¿A cuánto le falta mucho? ¿No? Entonces es importante lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Tener la actitud, quiero oír. Ante muchos testigos. Dice en 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué clase de hombres? Quisiera hablarles un poco de la fidelidad. Debemos enfatizar lo que Dios enfatiza.
Dios pudiera haber escogido cualquier otra característica ahí. Dios pudiera haber puesto, esto encarga a hombres ricos, hombres talentosos, hombres carismáticos, hombres buenos, hombres de buena onda. Pero el Espíritu Santo escogió fieles. Entonces, si Dios escogió esta palabra, es algo que nosotros debemos procurar de ser fieles. De ser fieles en todo. No solamente de ser fiel en algo. Porque Tito 2:9 nos enseñan, en Tito 2:9 dice yo creo que está en Tito 2:10. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Digan conmigo, fieles en todo. Primero, si Dios dice que seamos fieles, ¿y por qué Dios no puso talentosos? Porque yo veo que para Dios es importante que seamos fieles entonces. No digo que no sea importante el talento, pero yo creo que viendo la Biblia, más importante que mi hacer es mi ser. Más importante que el talento que puede tener es la base del carácter, que yo pueda desarrollar con la ayuda del Señor. Fiel habla acerca de su carácter, habla acerca de su persona. A veces como cristianos hacemos el error de promover gente por su talento o hasta por su apariencia o por su historial, en vez de ver fidelidad, compromiso, constancia, bondad, fruto del Espíritu. A veces hay iglesias que dicen, hey, vamos a poner a la hermana Susi como líder de damas. ¿Por qué? Pues, ¿no ves? Tú no sabes, ¿no? Pero hermana Susi, ella era Miss Sinaloa en el año 2018. ¡Wow! Es cierto, qué error. Yo quería ponerle otra. Susi, ¿quieres ser líder de damas? Porque tienes presencia, eres güera y eres esto, aquella. Entonces, antes eras Miss Sinaloa. ¡Qué error! Pero, y la gente conoce a Susi. Susi es un desastre. Susi es una mujer altiva. Susi se cree mucho. Susi ni siquiera se sujeta a las escrituras. Pero vamos a poner a ella como líder de mujeres. No, hermanos, nada que ver. En el mundo quizás, no, pero en la iglesia no. Porque nosotros debemos seguir lo que las escrituras nos enseñan, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros debemos, si Dios dice, hey, sé fiel, pues debemos procurar de ser fieles, ¿sí o no, hermanos? De ser fieles, fiel a Él. Tito 2:10, fiel en todo. ¿En qué? En todo. En el matrimonio, en tu iglesia. Si tú eres de otra iglesia, pues en la iglesia donde te congregues entonces. Fiel en tu dar, fiel en tu ministerio, donde tú estés, fiel en tus compromisos, fiel en tu escuela, fiel en tu trabajo. A veces nosotros somos fieles en un área, pero en otras áreas no nos importa. Yo me acuerdo que había un hermano que venía en el instituto bíblico y era muy fiel como estudiante en el instituto bíblico. No faltaba, echaba muchas ganas y participaba en todos los viajes misioneros. Y un día, yo creo que su esposa se le acercó a uno de los pastores. Dijo, oiga, pastor, ¿qué hago con mi esposo? Dice, ¿por qué? Mire, mi esposo veo que le encanta en el instituto bíblico
participa, viene de los viajes misioneros contentos, me muestra fotos, mira dónde estábamos, mira dónde, esos lugares, y veo a mi esposo abrazado de todos los niños, pero no abrazo los nuestros. Hey, eres fiel como estudiante, eres fiel en el campo misionero, pero sé fiel en todo. Tu primer ministerio es tu familia, no el campo misionero. Fiel en todo, en todas las áreas. Porque hay algunas personas que pueden decir, yo soy fiel, nunca he engañado a mi esposa, Dios lo sabe. Soy buen proveedor para mis hijos, nunca les falta nada. Pero en tu iglesia, no, yo voy, no sé, una vez cada 6. Y cuando tú vas, honras a Dios con tus bienes. No, para nada. Dios sabe que tenemos muchos gastos. No eres fiel en todo, entonces. Qué bueno que tú seas fiel como esposo y papá. Nosotros debemos procurar de ser fieles ¿en qué? En todo. ¿Cuántos creen que es desafiante de ser cristiano? ¿Solo yo? Yo creo que es difícil a veces. ¿Es desafiante o no? Es muy desafiante. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú con la ayuda de Dios llegas a ser fiel, Dios te va a premiar. Porque la fidelidad es premiada por Dios. Porque acuérdense que Jesús va a decir a las ovejas, entra buen siervo y ¿qué? Y fiel. O sea, la fidelidad es premiada, ¿no? Y también la fidelidad es el camino para ir creciendo en los propósitos de Dios. Por eso la Biblia dice, si uno es fiel en lo poco, ¿qué dice la Biblia? Exactamente. O sea, uno va progresando en los propósitos de Dios por ser fiel en su presente. Alguien dijo una vez, el boleto del próximo nivel en tu caminar con Dios es tu fidelidad en tu presente. Es como hay una frase que dice en las escaleras, que dice, en el éxito no hay ascensores, solo escaleras. ¿No? Si usted entraba, ¿y eso qué significa? Bueno, eso es lo que significa, más o menos. Es cierto, no hay ascensores así llegar al éxito, solo hay escalones. Entonces hay que ser fiel en el escalón donde estemos. Y cuando Dios vea, ya has sido fiel, entonces sobre más te pondré. Amén. ¿Cuántos quieren ser fieles? Ser fieles al Señor. En todas las áreas. En todas las áreas. Y la Biblia dice entonces, según Timoteo 2:2, dice que nosotros seamos fieles. Fieles en todo. Timoteo, como busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Seamos fieles, hermanos. Y cuando tú eres fiel, te coloca en una posición para ser usada por Dios. Porque Pablo estaba instruyendo a Timoteo de buscar qué clase de personas. Gente fiel. Y no decir, busca los más talentosos. Busca los más las más altitas. Busca los más gordos aquí. Busca los más ricos. No, busca los fieles. Si quieres ser usado por Dios, sé fiel. Seamos fieles, amén. Dios dijo de Moisés que él era fiel en toda su casa. Y Moisés fue un gran hombre usado por el Señor, ¿sí o no? Daniel también, la Biblia dice de Daniel que era un hombre fiel. Y nosotros busquemos ser fieles al Señor, amén. Verso 3, según Timoteo 2, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El cristiano va a pasar por tiempos difíciles. ¿Ustedes creen que esos soldados en Ucrania
Ellos están teniendo un tiempo de pura felicidad. Los videos demuestran que ellos están sufriendo, no están comiendo muy bien, deben de tener mucho frío, mucha hambre, deben estar extrañando sus esposas, sus hijos que están lejos de ellos, pero ellos están sufriendo porque son buenos soldados. Tengan cuidado de un mensaje cristiano que nunca hable acerca de aflicción, de prueba, de sufrimiento. Porque la Biblia tiene muchos ejemplos. Nosotros vemos, por ejemplo, de cómo José en la Biblia pasó por malentendidos, envidia, aflicción. Nosotros vemos también que como Pablo en la palabra de Dios, que él pasaba por mil cosas, ¿no? Ve lo que él escribió en 2 Corintios 11, que Pablo pasando por, híjole, mil cosas. 2 Corintios capítulo 11, la Biblia dice en verso 23, una de las cosas que Pablo menciona, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío, desnudo. No quiero el cristianismo de Pablo. Tú escuchas predicadores modernos hoy en día, ellos dicen, no hombre, a Pablo le faltó fe. Un predicador, eso es lo que dijo en su discurso. Él dice, Pablo experimentó esas cosas porque a él le faltó fe. ¿Pablo? O sea, el apóstol Pablo que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que tenía una relación tan íntima de Dios que él ni siquiera entró en detalles exactos de cosas que él experimentó. Pablo que fundaba iglesias, hacía milagros, prodigios increíbles. ¿Y cómo puede decir algo que le falta fe? Qué locuras, ¿no? Ese Pablo advertía a los hermanos en Hechos 14 y 22, diciéndoles, prepárense, este camino es bello, pero este camino también es un camino difícil, es el camino que va a haber aflicción. Hechos 14 y 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo estaba diciendo, Timoteo, sufre penalidades. Es difícil ser soldado. Los ucranianos, valientes, increíble. Algunos de ellos son soldados que ellos dicen en las entrevistas que ellos acaban de aprender cómo usar un rifle. O sea, no son soldados, pero sobre la marcha, enséñame, yo quiero defender mi país. O sea, qué valentía, qué valor de ellos, ¿no? Pero están sufriendo en muchos aspectos, pero están aguantando, porque están haciéndolo por su país, por su familia, por la libertad, por causas mayores que ellos mismos. También el soldado de Cristo debe sufrir penalidades. ¿O no, hermanos? Pensando en el bienestar de sus hijos, por las almas, por los que no conocen a Cristo. Eso es lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2:10. Él estaba pensando, yo voy a sufrir, voy a soportar cosas, pero por los otros,
que han de llegar a conocer a Cristo. Según en Timoteo 2:10, él dijo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Quizás pensando, ay, hambre, desnudez, sufriendo más azotes, me metieron a la cárcel, pero voy a aguantar para que llegue a esa parte donde Dios me envía, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que pensar mucho más en nuestra comodidad. Nosotros tenemos que pensar en propósitos más grandes que nosotros mismos, ¿sí o no? Por la salvación. Porque imagínense lo que Pablo escribe en verso 10, si Pablo hubiese echado la toalla, simplemente por un poco de incomodidad. No, hombre, cárcel de nuevo. No, hombre, me traicionaron de nuevo. No, yo voy a dejar este cristianismo. Imagínense todos los lugares quizás que no hubieran recibido a él, donde él fundaba obras. Increíble. Pero nosotros debemos aguantar, soportar aflicciones por los otros. Amén. Entonces Pablo habla acerca de como soldados vamos a pasar tiempos difíciles. Vamos a pasar pruebas. Pero aún en eso Dios tiene el control. ¿Sí o no, hermanos? Y vea lo que dice. Y dice que en verso 4, según Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Cuántos son soldados de Cristo aquí? ¿Somos soldados? ¿Sí? Somos soldados de Cristo, ¿cierto? Según la Biblia. Pero les voy a dar un poco de trasfondo. Cuando él dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y luego habla acerca de que un soldado no lo hace. Porque él vivía en los tiempos de los romanos. Y los soldados romanos, al ser escogidos por la nación, por el emperador, para ser parte del soldado romano, ellos no podían dedicarse de ser soldado romano y a la vez decir, pero también yo tengo que dedicarme a esto, a mis ventas, a mi granja y esto, aquello, en mi tiempo libre seré soldado. Ellos tenían que dedicarse 100%, porque el nivel de la excelencia, el entrenamiento, porque ellos eran los mejores en todo el mundo en aquel tiempo, demandaba un enfoque singular, un compromiso total. Entonces, en este contexto, Pablo está enseñando, mira la dedicación de los soldados romanos. No se distraen para ser los mejores que ellos pueden ser. Entonces, para nosotros, yo no debo andar distraído como soldado de Cristo, de no ser lo mejor soldado que pueda ser para Dios. Entre todas mis actividades, que yo no deje de tener a Cristo y sus propósitos en primer lugar en mi vida. Que nosotros podamos ser como esos soldados enfocados en el Señor, en sus propósitos. Amén. Tener ese enfoque en Dios. Saber, Señor, yo soy soldado tuyo y tú quieres que yo sea ese soldado. En vez de vivir distraído, de no hacer su voluntad, de no poner sus cosas arriba de las mías. Porque a veces como cristianos pueden buscar cosas buenas, pero no son las primordiales. Por ejemplo, Jesús dijo, buscad primeramente ¿qué? No reino mío. Y a veces como cristianos nosotros podemos meternos en lo bueno, pero no es lo mejor. Como alguien dijo, el enemigo de lo mejor es lo bueno.
porque tú te distraes. Tengo dos amigazos argentinos ahí. Y Dios me dio el privilegio de servirle al Señor en su país. Pero yo entré en un tiempo cuando unas personas se me acercaron, me dijeron, Michael, tú eres canadiense, tú sabes hablar bien en inglés, ¿puedes darnos clases? Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no abres un instituto de inglés? Mira, Córdoba es una ciudad grande y hay muchas personas que quieren aprender. Y me pareció buena idea. Comencé de hacerlo, de armar todo para hacer la escuela de inglés. Pero después de hacerlo por unos meses, ¿saben qué? Me di cuenta. Yo estaba diciendo, oye, qué gastante es. Y estoy perdiendo el tiempo. Y veo que no me gusta. Los estudiantes son muy inconstantes. Y luego un hermano amigo mío, después de haber intentado levantar el instituto, me dijo, oye, te quiero hacer una pregunta como cuate. ¿Tú crees que Dios te ha traído a este país para levantar un instituto de inglés? Y eso es lo que necesitaba. Tienes toda la razón. Una distracción está robándome de enfocar en mi propósito, por qué Dios me trajo a este país. Cuidado, porque Satanás, él es especialista en enviarte distracciones. Por eso el soldado romano no pudo andar a mil cosas y quiero ser soldado a la vez. No, tu propósito principal es ser soldado romano. O sea, ellos te han escogido para ser soldado romano. Qué gran privilegio, qué responsabilidad, tienes que dedicarte a eso. Mira, si eres cristiano, tienes que dedicarte 100% al Señor Jesucristo. ¿O no? Y no distraerte por cosas que te pueden robar de tu propósito. ¿Saben qué? Cuando yo dejé en el instituto de inglés, ¡boom! De repente me sentí, wow, ya estoy viviendo de nuevo. Ya me siento bien. Ya estoy predicando como antes. Ya Dios está abriendo puertas en diferentes países. Oye, estoy yendo a esta iglesia y boom, pam, pam. Es porque ya dejé una distracción que estaba robando el tiempo, robando mi energía, robando lo que Dios quería y que yo hiciera. Puede ser que Satanás te quiere distraer. Seguramente quisiera él distraerte, porque tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y a veces una distracción puede ser algo bueno, porque no es malo tener una escuela de inglés, pero para mí era malo. Porque acuérdense, el enemigo de lo mejor es lo bueno. Pero es bueno, estás educando a nuestros hijos en inglés. Sí, es bueno, pero es bueno para otra persona. Pero para mí no, porque Dios no me ha enviado a Argentina para levantar un instituto de inglés. Dios me envió a Argentina para predicar la palabra de Dios. Entonces tengo que hacer eso. Entonces debemos dedicarnos a lo que debemos dedicarnos. Buscar previamente el reino de Dios y ocuparnos en las cosas de quién. Pero muchos cristianos no lo hacen. Ve lo que dice en Filipenses 2:21. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos buscan lo suyo propio antes de buscar las cosas de quién? Antes de las cosas de Dios. Antes de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? O como matrimonio, Señor, ¿qué quieres que hagamos? No, la gente busca lo suyo propio. Y luego, pues, esperamos que Dios bendiga nuestros planes. No, es mejor buscar el plan de Dios porque el plan de Dios ya es bendecido. El plan de Dios ya tiene los recursos. En vez de pedir que Dios bendiga tus planes, es mejor que nosotros busquemos las cosas de Dios primeramente. Amén, hermanos. Y no estar buscando lo nuestro. Verso 4, 2 Timoteo 2:4, dice,
aquí, en verso 4, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. A fin de agradar. Nuestro fin debe de ser de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ese debe ser nuestro fin. Porque un día hay una cita que está esperando a todos. En el gran día de cuando todos tendremos que rendir cuentas por nuestras vidas delante del juez de los muertos y los vivos, ¿no? Espera a usted y a mí. Entonces, nosotros debemos procurar de vivir para agradar a Él. Vivir para Él, agradar a Él en todo tiempo. Pablo dijo, si yo agradara al hombre, no sería siervo de Cristo. A veces tenemos que tomar decisiones que quizás no agradan al tío, al abuelo, a mi socio, a mi mejor amiga. Pero si vemos claramente en la palabra respaldada una decisión, pues primero agradar a Dios, ¿o no, hermanos? Primero hay que agradar a Dios y no agradar al hombre. Esa es otra característica de un siervo del Señor. Agrada al Señor primero. En vez de tratar de agradar a los demás, agrada al Señor con su vida. Porque a veces nosotros podemos sentir como cristianos la tentación de agradar a la gente y hacer cosas. Por ejemplo, me acuerdo que estaba predicando en una iglesia y una hermana me dijo, yo creo que nunca he escuchado que nuestro pastor predica contra, por ejemplo, del adulterio y pecado sexual. Esa era su opinión. Yo le dije, ¿ah, sí? Y me decía, una de las razones que yo percibo, porque yo sé que hay personas en nuestra congregación que viven así, viven mal. Y yo sé que una familia que es un hombre rico, y si ese pastor comenzara a predicar así, quizás esa gente comience a irse. Era su opinión, pero me puse a pensar, si es la verdad lo que ella dice, ay de ese hombre. Tiene más temor del hombre que temor de Dios. No, pastor, predique lo que la Biblia dice, que se ofende a la gente. Y si se le va, porque usted predica contra de vivir en adulterio, que se le vaya. Dios le va a respaldar porque Dios respalda lo suyo, ¿sí o no, hermanos? Pero primero debemos agradar a quién. Agradar a Dios. Aunque la gente no le guste, aunque la congregación no le guste, aunque sus amigos, aunque fulano de tal, hasta el jefe no le guste su decisión. Yo me acuerdo, yo estaba en Canadá y yo era más o menos nuevo, pues tenía unos años en el cristianismo y llegué a trabajar en un resorte en la costa oeste de Canadá, como un paraíso, donde todos los turistas venían y mi trabajo era de dar mantenimiento, pero yo estaba todo el tiempo afuera, ahí donde muchos pagan millones de dólares, miles de dólares para llegar y pasear, y yo estaba, y ese era mi trabajo, de caminar por esos bosques, de estar ahí al lado del mar. Pero un día mi jefe, y éramos varios, él me dice, oye, yo quiero que me ayudes con la cerveza en el restaurante. Eso es, ¿cómo, jefe? Sí, necesitamos que alguien vaya a traer la cerveza de la tienda ahí en la ciudad. Le dije, jefe, usted sabe, pídeme cualquier cosa, que yo haga mantenimiento, que haga limpieza, pero eso por favor, eso no puedo. ¿Por qué no puedes? Él ya sabía que era cristiano, por eso escogió a mí. Si tú no lo haces, ya estás despedido. Estoy despedido entonces. Me fui. Porque dentro de mi corazón, mi conciencia, no pude. No pude
Entonces, como la Biblia dice, lo que no haces por fe, le es pecado, ¿no? Y entonces estaba triste, perdí un gran trabajo, qué hermoso. Pero ya volví a la casa, ¿cómo Dios me bendijo con un trabajo? Era mejor pago. 5 minutos de la casa en vez de 3 horas de la casa. Y ya estaba en mi iglesia de nuevo. Muchas bendiciones. Luego llegó una carta del jefe en 6 semanas. Oye, Michael, perdóname, ¿puedes regresar? No, ya estoy en otro trabajo. Tenemos que vivir para agradar a Dios primero. ¿Cuántos quieren vivir para agradar a Dios? Amén. Vamos a terminar esta sesión, por favor. En lo que dice verso 5. No más quiero rápidamente tocar un punto en verso 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como. Tiene que seguir las reglas del deporte para recibir el trofeo, ¿sí o no? ¿Se enteraron por los Juegos Olímpicos que a veces cuando los atletas no cumplen las reglas, hasta quitarse las medallas? ¿Sí? Ha pasado, sucede, ¿no? Porque ven después que, él no cumplió la regla, en vez de hacer 10 vueltas, él hizo 9 o quién sabe. Pues Dios, para que nosotros podamos recibir y caminar en todo lo que tiene para nosotros, tenemos que seguir las reglas, tenemos que caminar en obediencia. ¿O no, hermanos? Dios, eso es lo que quiere. Y un servidor piensa y dice, Señor, yo tengo que seguir las reglas. Si yo quiero ser coronado, también yo tengo que estar dentro de las reglas de la palabra de Dios. En vez de pensar, esto no me aplica a mí. No, la palabra de Dios es aplicable para todos. ¿De acuerdo, hermanos? Josué 1:6, a veces muchos en Josué 1:6 solo habla del éxito en Josué 1:7, pero a veces no hablan acerca de la importancia de la obediencia. No, en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios bueno. ¿Cuánto lo creen? Pero antes de hablar de prosperidad, Dios habla acerca de no apartarnos de su ley. ¿Cómo podemos esperar las coronas si nosotros no seguimos las reglas? ¿Cómo puedo esperar que Dios bendiga mi negocio si estoy transando en mi negocio? ¿Cómo estoy esperando que Dios bendiga mi matrimonio si tengo amantes? Es el mismo principio. No se puede divorciar la bendición con la obediencia. Y ese mismo principio se ve en verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Pues yo creo que todo, ¿sí o no? Pero Dios dice, si quieres que te salga bien, medita mi palabra y haz mi palabra. Guarda mi palabra. Amén. Si queremos ser coronados, hay que luchar legítimamente. Hay que seguir las reglas. Hay que obedecer.